esta cantidad. Ok, bien. Bien, señores. Vamos a hablar de sistemas presurizados. Ya nos han comentado algunos que eh, van a hacer trabajo de pintura con compresoras, así como también el uso de equipos oxicortes. Como recordarán y como tendrán presente también, ¿no? Los sistemas presurizados abarcan lo que son, pues, tanto gases, ¿no? Gases presurizados, ¿no? Como también los equipos que presurizan, ¿no? En este caso pueden ser las calderas compresoras, que son las que vamos a encontrar normalmente dentro de la unidad. Y dentro de los conceptos debemos recordar, pues, qué son los gases comprimidos, ¿no? Que son aquellos que están contenidos en un recipiente cerrado, tienen una presión absoluta mayor a la atmósfera, ¿no? Los que comúnmente conocemos o de uso frecuente son de oxígeno, el acetileno, el propano, y también está de los más comunes, ¿no? Por decirlo, también están los extintores, ¿no? El recipiente presurizado sabemos que es el contenedor fijo que se usa para transportar y almacenar los gases comprimidos, ¿no? Luego tenemos los cilindros, ¿no? Que serían, pues, las botellas donde se usa para almacenar estos gases, ¿no? Y dentro de los tipos de gases presurizados, vamos a encontrar según su punto de vista y según su clasificación, ya sea por el punto físico o por el punto químico. Dentro de de su clasificación por punto de vista físico, vamos a encontrar los comprimidos, los licuados y los disueltos a presión. Sí, y según su clasificación por el punto de vista químico, vamos a encontrar los inflamables, no inflamables, reactivos y tóxicos. A ver, vamos a cuidar con los micros que nos estén filtrando los ruidos externos. Decir a todos. Ahí, a ver, parece que hay alguien que se filtra su ruido. Y no identifico a quién se le filtra el ruido. Ya lo corto. Bien, ¿no? Continuando con esto, según su punto de vista o su clasificación físico, dentro de los comprimidos podemos encontrar el metano, el hidrógeno, el monóxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? ¿No? Se conocen como gases permanentes, presurizados o comprimidos, ¿no? Estos gases no se vuelven líquidos cuando están comprimidos a temperaturas normales, incluso a temperaturas a presiones muy altas, ¿no? No se vuelven líquidos, a diferencia, ¿no? De los licuados, ¿no? Los licuados como el amoníaco, el cloro, propano, el óxido nítrico o el dióxido de carbono, son gases que se pueden convertir en líquidos a temperaturas normales cuando están dentro de estos cilindros a presión, ¿no? Un ejemplo común, cotidiano, en el que nosotros podemos corroborar es en el de GLP o el propano, el doméstico que usamos en casa comúnmente, ¿no? Que los que utilizan gas en casa, ¿no? A través del balón, van a ver que dentro de este balón, cuando uno lo mueve, siente la presencia de una sustancia líquida, ¿no? Que se mueve, ¿no? La sensación física que se siente es líquido, y es porque dentro está, pues, el GLP, ¿no? Licuado se manifiesta como líquido, conforme, y este líquido también, o sea, no está en su totalidad, una parte se vuelve o es gas, conforme se aprovecha ese gas, ese líquido, el líquido empieza a generar más gases para que se siga aprovechando hasta consumirse en su totalidad, ¿no? Como dice en la explicación, existe dentro del cilindro un balance de vapor líquido, ¿no? Inicialmente el cilindro está casi lleno de líquido y el gas llena el espacio en la parte alta del cilindro, ¿no? La parte interna alta del cilindro. Conforme se saca ese cilindro, se saca el líquido suficiente, se evapora para reemplazar, manteniendo la presión del líquido de manera constante. Los gases a presión también son, de acuerdo a su punto de vista físico, ¿no? Como tenemos aquí en el caso del acetileno. El acetileno sabemos que está disuelto en acetona, es un único gas disuelto de uso común. Químicamente es muy inestable, ¿no? Normalmente es la mezcla de amoníaco disuelto en agua.
Sabemos que a presión atmosférica este gas acetileno puede explotar, sin embargo, el acetileno se almacena rutinariamente y se utiliza de manera segura en cilindros de altas presiones. Y esto es posible porque los cilindros de acetileno están completamente empacados de rellenos porosos e inertes. Este relleno está saturado de acetona y otro solvente conveniente para que cuando el gas acetileno se agrega al cilindro, el gas se disuelve en la acetona, ¿no? Y así este acetileno se convierte en una solución estable. Luego tenemos, según punto de vista químico, tenemos los inflamables, ¿no? Como el butano, el metano, el hidrógeno y el propano. Y luego tenemos los no inflamables como el dinitrógeno, el oxígeno, el helio, el monóxido de carbono y el argón. También tenemos los reactivos como el flúor, acetileno, el propileno y el cloruro de vinilo. También tenemos los tóxicos que vendrían a ser el cloro, el amoníaco, el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre. Aquí podemos ver en el anexo decreto supremo 024 del 2016, en el anexo 17 del decreto supremo 024 del 2016 se ha copiado, ¿no? Los de la norma técnica 399.013 se han copiado los colores de identificación de gases industriales de contenidos en envases a presión. Esto podemos identificarlo de acuerdo a los colores, donde el rojo vendría a ser del acetileno, ¿no? Se los leo porque me imagino que algunos están en pantalla de celular y de repente es un poco complicado. Estoy leyendo de izquierda a derecha las botellas. El rojo es acetileno, el rosado, ¿no? O este color, de este color es el hidrógeno, el azul es el óxido nitroso, el amarillo es nitrógeno, el marrón es argón, ¿no? El gris es el gas licuado, ¿no? Y el verde es el oxígeno, así como un marrón más claro es el helio, ¿sí? Dentro del decreto Supremo 024 del 2016, en uno de sus artículos nos menciona, en el artículo 369, nos menciona que los tanques de aire comprimido y los balones de gas deben estar provistos de manómetros, indicadores de presión, y deben de tener también uno o más válvulas de seguridad y serán inspeccionados periódicamente junto a la línea matriz de aire. El titular de la actividad minera llevará un registro de las operaciones de limpieza y mantenimiento. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Formatos, bueno, también te otorgan dentro del decreto supremo, dentro de los formatos, para poder hacer el checklist de inspección de los equipos, tanto de equipos presurizados como oxicorte, así como los de soldadura, ¿no? Nos mencionan parte de los requisitos que deben de considerarse con estos cilindros presurizados, es que deben de contar con una prueba hidrostática, ¿sí? Esta prueba hidrostática es de cada 5 años, ¿sí? Y esta fecha debe estar estampada en el cilindro, ¿ok? No se recomienda que los balones se deban de golpear ni dejarse caer, ¿sí? A la hora de manipular hay que tener mucho cuidado. No se deben de soldar ni perforar, ¿no? Se les debe mantener con las válvulas cerradas, aunque estén vacíos, excepto cuando se están usando. Se deben almacenar siempre en posición vertical, nunca echados o inclinados, ¿no? No se debe usar para limpiar la ropa o las herramientas, ¿no? En caso del oxígeno, este no se puede usar para ventilar ambientes. En caso de detectarse una fuga, bueno, si lo perciben que es seguro, hay que deber, ¿no? Trasladar el balón a un lugar despejado donde haya o exista una buena ventilación. Pero de no ser seguro, retírese y no se exponga a la corriente de escape del gas. Comunique al personal para que se retiren del área. Los cilindros se transportan siempre con sus respectivos capuchones o válvulas, ¿no? Y los cilindros no deben de izarse ni ser levantados desde la válvula. Y solo en el caso de transporte, los cilindros pueden inclinarse tal cual como se aprecia en la figura de acá, en la figura inferior, ¿no? Apoyado en su carrito portabotellas.
eh, no almacenar junto a material combustible estos gases presurizados. ¿Sí? Pueden terminar siendo potenciadores de la defragación o de las llamas. ¿Sí? Los cilindros deben estar protegidos de la radiación solar y de cualquier fuente de calor. Su temperatura no debe de exceder los 50 grados centígrados. Lo que habíamos leído hace un rato, que en el anexo 17 el decreto supremo 024, que indicaba que deben de contar con sus manómetros y con su sistema de purga en todas las matriz del aire comprimido, ¿no? Dentro de la unidad minera vamos a encontrar estos sistemas, ¿no? Donde están estos pequeños tanques, ¿no? Que almacenan el aire comprimido. Y uno de los elementos que deben de contar y siempre verificar de que esté trabajando es la válvula de alivio. La válvula de alivio, todos los balones deben de contar con una válvula de alivio. Y este debe estar orientado de tal forma que no dirija el flujo hacia el trabajador, ¿no? Y estas válvulas de alivio deben ser calibradas una vez por año, al menos, o por lo menos una vez por año. ¿Por qué debemos de inspeccionar los equipos? Vamos a hacer aquí la dinámica, aprovechando que ya están casi los 10 participantes. Me imagino que todos son de Sagitarios, ¿sí? Y en un equipo, vamos con el equipo Oxicorte, ¿sí? Vamos con el equipo de Oxicorte. ¿Qué debemos de inspeccionar con los equipos de Oxicorte, señores? Vamos a esperar voluntarios, por favor. ¿Qué podemos inspeccionar en los equipos Oxicorte? Adelante. Adelante, Froilán. Creo que no es primera vez, ¿no, Froilán? Dije, buenas, ¿Qué tal? ¿Qué puedes inspeccionar en un equipo Oxicorte, Froilán? la válvula, Las válvulas, la manguera, la manguera. Vamos con las válvulas, Froilán. ¿Qué puedes encontrar en una válvula? ¿O de qué válvula estamos hablando? el manómetro, El manómetro. Ya, ¿qué puedes encontrar en un manómetro? Que de repente puedas decir, uy, esto no puede por tal razón, no puede trabajar, lo tengo que cambiar. cuando está en falla, ¿no? Ya. ¿Qué más podrías encontrar en la válvula? En los manómetros. Vamos con Para poder identificar más con el checklist de corte. el checklist de oxicorte, ¿no? Vamos a imaginarnos que ya sabemos checklist de oxicorte. ¿Qué cosas comúnmente se encuentran cuando se hace una inspección de un equipo oxicorte? Has mencionado ya los manómetros. ¿Qué más se puede inspeccionar o se debería inspeccionar que pueda crearnos problemas si de repente no lo chequeamos? ¿Cómo se repite la pregunta, dije, Qué otras partes del oxicorte debemos de inspeccionar? el balón, dije, el balón, las mangueras, Ya. ¿Qué puedes encontrar en el balón? el balón no debe estar dañado. No debe estar dañado. ¿Qué más? ¿Qué más inspeccionas en el balón? Vamos a, vamos a llamar a Luis Fernando para que nos ayude. Gracias, Froilán. Ya dije, Luis Fernando Corilla. Por favor, Luis. sí, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Luis, para ti, ¿qué más podrías encontrar en un balón a la hora de inspeccionarlo?
No se te escucha, creo que se te ha silenciado. Bueno, primeramente, como le mencionaba, lo mismo el envase mismo tiene que estar en buenas condiciones, Ya, dar corrosiones, corrosiones, o desinfectadas, el balón tiene que ser sin soldaduras, soldaduras que hayan sido los envases hechizos. ¿no? Ya, gracias, Luis. Vamos con Diones. Diones, coméntanos, aparte del balón, ¿qué otros aspectos más deberíamos de saber o de inspeccionar? Noxicorta. Señor Diones, Diones Rojas. Diones Rojas Álvarez no está presente. Vamos con el señor Vázquez, Julio César Vázquez, González Vázquez, por favor. Julio César. ¿Qué más debemos inspeccionar en el oxicorte, Julio César? Bueno, hay una dificultad para poder escucharlos. No sé si ustedes también tienen la misma dificultad. Julio César González Vázquez, te voy a agradecer que me ponga la respuesta en el chat. Vamos a llamar a Eder Salcedo Huidobro. Eder Salcedo. Sí, ingeniero, buenas tardes, dígame. ¿Qué tal? Eder, ¿qué más debemos inspeccionar en el equipo Oxicorte? Que la caña del oxicortes también esté en buenas condiciones, su checklist de la inspección de los oxígenos, las mangueras, también tener su, su casita, ¿no? Y mantener distancias el oxígeno con el acetileno, ¿no? 5 metros, 6 metros, si no me equivoco. Ya. ¿Y, ¿y qué sería peligroso de pronto encontrar o no encontrar en el equipo Oxicorte? ¿Cómo? ¿Qué podría ser peligroso si encuentras o no encuentras algo? ¿Qué podría faltar que sea peligroso el Oxicorte? La peligrosa, las mangueras si están cortadas, fuga, Ya. ¿no? Si hay Y fugas. también la caña también a la hora de conectarlo, también verificar bien que esté, ¿no? Para que no tenga ninguna fuga, tanto en la caña y en las mangueras o también en la válvula, ¿no? Hacer una buena inspección, un buen ajuste ahí para que no haya ningún problema después, ¿no? Bien. Miren, hacía la pregunta para ver si podíamos hacer un poco de memoria, porque acá tenemos unos puntos que hay que inspeccionar, ¿no? Ustedes ven la mano herida en la diapositiva. ¿Por qué creen que se sucedió esto? Porque también las perillas de los manómetros pueden fallar, el regulador, ¿no? Puede fallar, puede haber sido golpeado, puede estar dañado ya, y la manipulación hace que se libere el aire comprimido y pueda provocar este tipo de quemaduras. Mire, señores, esto de aquí, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, en parte eso, también hay que tener en cuenta las válvulas antirretorno, ¿sí? Como parte de los equipos que hay que inspeccionar. Hay que verificar que las botellas no tengan materiales inflamables cerca, ¿no? Que no existe material inflamable cerca, como trapo con grasa, ¿no?
El checklist debe estar lleno, ¿no? No debe estar en blanco, debe estar lleno. El carrito debe estar con su portabotellas. También se debe de asegurar con cadena, o normalmente con cadena se aseguran las botellas, ¿no? Del carrito. Su almacenamiento debe ser, pues, de manera vertical, en ambiente fresco, ¿no? También deben estar asegurados para evitar que se caigan. Siempre debe haber un control de extinción, ¿no? O un equipo portátil de extintor cerca del punto de almacenamiento. Y estos son los tanques que vamos a encontrar o los balones de almacenamiento que vamos a encontrar dentro de la unidad minera, ¿no? De repente vamos a encontrar, eh, tenemos que identificar en ellos su placa, ¿no? Deben de contar con su placa en la cual se indique el volumen, diámetro, aspectos físicos, ¿no? Y capacidades de los tanques o balones de almacenamiento, ¿no? También deben de contar con su manómetro de seguridad y para saber con cuánta presión está y hacer el descarte en caso de que la válvula de alivio eh, esté trabajando correctamente. Bien, de manera general hemos visto ahí lo que serían, ¿no? Algunos sistemas presurizados como los oxicortes, ¿no? Que normalmente se utilizan, ¿no? Mayormente se le da énfasis a esto en el curso de trabajos en caliente, ¿no? Pero también existen dos tipos de sistemas presurizados que también se trabajan, ¿no? Uno es las compresoras o conocidos también vasos a presión y los otros son los calderos a vapor. Voy a dejar de compartir para poder abrir un enlace y ver un video que nos explica acerca de los calderos a vapor, de cómo trabajan. Industrial es un equipo fundamental en muchas industrias y procesos productivos. Su función es convertir el agua en vapor para generar energía térmica que a su vez puede ser utilizada para el proceso de producción. El vapor generado en la caldera industrial tiene una alta presión y temperatura. Es por eso que se fabrican de placas de acero gruesas para poder soportar presiones extremadamente altas, ya que si no lo fueran, pues... Una caldera industrial consta de varios componentes importantes, que incluyen una cámara de combustión, un quemador, tubos de agua, un sistema de control y un sistema de seguridad. El quemador es el responsable de la combustión y su función es suministrar la cantidad adecuada de combustible para mantener una llama estable y producir el nivel requerido de calor. El sistema de control garantiza que la caldera funcione de manera segura y eficiente, monitoreando y ajustando los niveles de presión, temperatura, combustible. El sistema de seguridad está diseñado para proteger la caldera en situaciones peligrosas, como la sobrepresión o el sobrecalentamiento. También tenemos tubos que pueden transportar agua o gases de combustión y esto va a depender de nuestro tipo de caldera. Por ejemplo, para las calderas pirotubulares, en donde tenemos tubos o serpentines que atraviesan el tanque de agua y por ello circulan gases de combustión, que van desde la cámara de combustión, o también llamado hogar, hacia la chimenea, que es donde se expulsan los gases causados por el efecto de calentamiento. Entonces, estos tubos van a transferir el calor que traen los gases de combustión al agua que se encuentra en el tanque. Una vez que esta agua hierve, se genera el vapor. Las calderas pirotubulares tienden a ser el tipo de caldera más económico de producir, pero generalmente están limitadas para aplicaciones de baja y media presión. También tenemos la caldera acuatubular. En este diseño el agua estará circulando dentro de los tubos o serpentines, lo opuesto a la caldera pirotubular. La cámara de combustión está en el exterior de los tubos. Los gases del exterior calentarán a los tubos y por ende se calentará el agua que se encuentra en el interior de estos tubos y una vez más esta hervirá y generará vapor.
Una caldera acuatubular es más eficiente que una caldera pirotubular, pero son más complejas de construir y la calidad de agua puede ser un factor limitante, ya que esta puede necesitar un filtrado para operar de manera más efectiva. El vapor se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, como en la industria alimentaria, para esterilizar los productos, en la industria textil, para el planchado y el secado de ropa, en la industria química, para la destilación y la síntesis de productos químicos, y en la generación de electricidad en plantas de energía, donde la utilizamos para impulsar turbinas. Tenemos diferentes fuentes combustibles que se pueden utilizar en una caldera. Puede ser carbón, que es una fuente de combustible estándar, y que en aplicaciones industriales el carbón tiende a molerse hasta convertirse en polvo muy fino, ya que se quema de manera más fácil. También podemos usar electricidad como fuente de calor, ya sea mediante bobinas de calentamiento, por resistencia o unidades de electrodos. La electricidad normalmente solo se usaría para uso comercial o doméstico más pequeño, y en el caso del tipo electrodo, estas requieren un agua de muy alta calidad y conductividad para funcionar de manera efectiva. Además de eso, el mantenimiento es clave para aplicaciones del tipo electrodo, ya que requiere limpiar los aisladores y así evitamos que se nos formen arcos entre electrodos. Por otro lado, también tenemos las calderas a gas, que funcionan con propano o gas natural, mientras que las calderas de aceite funcionan con gasolina o fluidos a base de petróleo. La selección y el diseño de una caldera industrial depende de una serie de factores, como la cantidad de vapor requerida, el tipo de combustible disponible, la eficiencia energética y los requisitos de seguridad. En resumen, una caldera industrial es un equipo esencial en muchas industrias que funcionan mediante la combustión de diferentes combustibles para generar vapor y energía térmica. Bueno, y una vez más, si te ha ayudado este video, espero te haya servido. Nos vemos. Bien, ahí hemos podido ver de manera gráfica cómo nos explican, ¿no? El funcionamiento, a ver, vamos a ver esto acá. Funcionamiento de cómo es que trabaja una caldera a vapor, ¿no? Por ello mismo, una caldera a vapor es un equipo que solamente personal altamente capacitado puede intervenir sobre él. Y hay que tener en cuenta esto, que no cualquiera puede acercarse e intentar manipular, ¿no? Tiene que estar capacitado, tiene que estar, hacer una especie de preinspección, ver la programación de sus mantenimientos, ¿no? Eh, Tantos aspectos y detalles que deben inspeccionarse en una caldera a vapor, que es la verdad que es uno de los, es un poco más complicado que las compresoras para poder trabajar sobre ellas, ¿no? El otro equipo o dispositivo de sistema presurizado que tenemos son los vasos a presión o las compresoras, las comúnmente llamadas compresoras. Tienen las compresoras, bueno, sabemos las compresoras que son de uso común, que nos ayuda para hacer trabajo de uso de herramientas neumáticas, para hacer trabajos de pintura, ¿no? A diferencia de la caldera a vapor se utiliza su energía para accionar de repente algunos procesos distintos o más diferenciados que el compresor, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Requisitos de la infraestructura de caldera, ¿no? Dice, debe estar capacitado, autorizado y habilitado para poder intervenir una caldera a vapor, ¿no? Los elementos de extinción deben estar disponibles en la zona, ¿no? El instrumento de medición de presión debe estar siempre en buenas condiciones y el dispositivo de seguridad debe estar regulado a la máxima presión de trabajo, ¿no? Eh, la válvula de seguridad debe estar operativa, calibrada con lacre y placa, con datos de calibración, ¿no? Con vigencia de 1 año. Los tubos del no deben de estar obstruidos y protegidos con malla, ¿no? El orden y limpieza antes de operar el equipo y verificar su operatividad eléctrica, ¿no? Estos son unos requisitos de lo que se debe considerar en una caldera a vapor. Y luego tenemos aquí los vasos a presión o compresoras, ¿sí? Comúnmente conocidos como compresoras. Vamos eh, a ver un video donde nos explican también de manera animada eh, cómo es que funciona o es el mecanismo de funcionamiento de la compresora, ¿sí?
Bien, vamos a iniciar. Tanto en la industria como en el hogar, un compresor de aire desempeña un papel muy importante. De una manera muy básica veremos cómo funciona uno de estos aparatos. Los más usuales utilizan un tubo llamado cilindro dentro del cual se mueve un pistón o émbolo impulsado por un cigüeñal y una biela. Un par de válvulas automáticas completan lo necesario para nuestra explicación. Primeramente, el pistón del compresor comienza a bajar dentro del cilindro. Con ello, genera un vacío parcial y la presión atmosférica abre la válvula de entrada, representada aquí en color verde. Mientras el pistón va bajando, el cilindro se va llenando de aire atmosférico. Con ello se obtiene todo un cilindro lleno de aire a la presión atmosférica ambiental. Cuando el cigüeñal completa media revolución, el pistón comienza a subir nuevamente. La presión que se genera dentro del cilindro, además de un resorte montado en la válvula, el cual no se muestra, cierran la válvula de entrada que, como ya dijimos, se representa en color verde. La presión del cilindro va en aumento y esto hace que se abra la válvula automática de salida, representada en color rojo. El pistón llega a la parte más alta de su recorrido, empujando la carga de aire que contiene a través de la válvula de salida hasta un tanque donde se almacena el aire. Al alcanzar el pistón su punto máximo de compresión, la válvula vuelve a cerrarse. El ciclo se repite y la presión va aumentando cada vez más dentro del tanque de almacenamiento. Un sensor especial montado en el tanque detecta la presión y apaga el motor que impulsa el compresor. Cada vez que, debido al consumo o a alguna fuga, baje la presión de aire en el tanque, el sensor hará arrancar el motor. La lubricación del compresor se lleva a cabo mediante cierta cantidad de aceite contenida en el compresor y también mediante dispositivos lubricadores colocados en la entrada del aire para mantener en suspensión cierta cantidad de gotitas de aceite para lubricar las válvulas y el interior del cilindro. También existen depósitos transparentes donde se va acumulando la humedad atmosférica para ser drenada periódicamente y así impedir que ingrese a la cámara de compresión. Esto es a grandes rasgos la forma en que funciona un compresor de lo más básico. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias por su atención y por favor... Y ahí hemos podido, ¿no? Observar cómo es la mecánica de la forma en la que trabaja el compresor. Este acá. Toda esa explicación que nos han mostrado está resumida, ¿no? Está explicada en estas diapositivas, ¿no? Vamos a ver la parte más importante, una de las partes consecuentes a esto son el uso más importante de los compresores de la producción es la producción del aire comprimido, ¿no? Sabemos que esta fuente de energía es segura y flexible se- para ser usada en, ¿no? En el impulso de herramientas, ¿no? Herramientas neumáticas, generar enfriamiento, ¿sí? Operar máquinas, así como controlar procesos de fabricación de aire para respiración, ya sean equipos de buceo o hospitales, ¿no? También los hospitales. Ahora, normalmente se utilizan, ¿no? Con las herramientas, ya sean para pintura, de uso mecánico o hasta demolición también. Utilizar las herramientas neumáticas. Luego tenemos algunos requisitos de la infraestructura, nos dice, ¿no? Que deben de contar con válvula u otros dispositivos de seguridad, donde la presión de apertura debe estar ajustada al valor igual o inferior a la presión máxima de trabajo instalado directamente en el vaso o en el sistema que lo incluye. El instrumento que indica la presión de
operación instalado directamente en el vaso o en el sistema que lo contenga, ¿no? Las tuberías deben estar identificadas en cuanto al fluido, sentido de flujo y presión de trabajo. Algunos requisitos: verificar los niveles de lubricante, ¿no? Sabemos que tienen una parte donde se puede observar el nivel de lubricante, ¿no? Y purgar los tanques de aire comprimido, ya que se almacena líquido, ¿no? Agua, ¿no? Dentro de los tanques hay que purgarlos cada cierto tiempo. Revisar las conexiones, soportes, mangueras, cables que se encuentren bien colocados, ¿no? Para la parada de emergencia del equipo debe estar operativa, ¿no? El motor debe estar operativo sin ruidos o vibraciones extrañas. En caso de un funcionamiento anómalo, hay que poner, ¿no? Que ponga en peligro a los operadores o a los compañeros, ¿no? Hay que llevar a la empresa para que pueda para reportarla y luego para poder eh, buscar su reparación, ¿no? Luego también se debe contar con un sistema puesta a tierra, debe contar con medios de extinción, debe evitar el contacto con grasas o aceites u otros materiales inflamables. También hay que verificar que las fajas, poleas, ¿no? Y el motor cuenten con una guarda para evitar el contacto o exposición directa con estos. ¿Ok? Bien, vamos a ver este video donde nos habla un amigo mexicano, nos explica y nos muestra a detalle los componentes de un compresor, que será importante que podamos eh, observar esto. Vamos a ver. Aló, ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjate, le da el señor Alonso Estrada. Y lo que pasa es que delante había entrado y no sé qué habrá pasado con mi celular, se ha malogrado, ingeniero. Pero estoy escuchando acá, estoy en la charla, ingeniero. Bueno, no hay problema si está escuchando, porque al final vamos a rendir un examen y va a ser importante que puedan responder Ya, las ingeniero, muy preguntas. amable, gracias. Sí, Gracias por su comprensión. Gracias. ok. Listo, no sé si mejor, aprovechando que Eder Salcedo está retornando, vamos a reiniciar el video, ¿sí? Para que le quede, para que no tenga la dificultad, ¿sí? Y nuevamente vamos a escuchar la explicación del amigo cómo es que eh, demuestra cada componente del compresor y también menciona alguna de la importancia de su funcionamiento de cada uno de ellos, ¿sí?
Bien, ahí hemos podido ver de manera puntual cómo nos explicaba este amigo mexicano, ¿no? Acerca de los componentes de un compresor, ¿no? Sería importante reconocer, hay un detalle con la información que él nos da acerca del purgado, ¿no?
¿Qué nos dijo acerca del purgado? Vamos con el señor Romeo Rey. Romeo Rey, por favor. ¿Tiene su micro, Romeo Rey? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Romeo? ¿Qué dijo acerca del purgado? De purgar Mira, el lo que polvo. no se vio en la pantalla, solo salió así la imagen, ¿no? Pero ¿Cómo así? Explícame, a ver, que no se compartió el video. no, ¿No se compartió el video, señores? No No, salió ingeniero, no nada. ha salido. Vamos a compartirlo, ¿ya? No ha Y salido, Inge. porque es importante que lo puedan ver. Ahora me dicen, ¿se ve o no se ve? Ahora sí, Inge. Me dicen si suena y escuchan. Realizarlo. sí, ahora sí se ve. Si hubo movimiento y todo, ya. Entonces vamos a ponerlo de nuevo, ¿ok? Ya. Muy bien, nos vamos a ir desde lo básico del compresor. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve, señores? ¿Me confirman? No quiero tener Sí, complicaciones ahí. ahora sí. Ya, listo. Vamos a volver a ver el video entonces, ¿ok? El compresor es una máquina que por medio de un motor te ayuda a acumular aire dentro de este pulmón. Es bien importante identificar dónde está el encendido y el apagado de la máquina, ¿no? Que es donde está el cuadrito en la parte superior, ahí tenemos el apagado y el encendido de la máquina. ¿Cómo funciona el compresor? Por medio de un pistón muy similar a cómo funciona el motor de un auto, va aventando ese aire y lo va acumulando dentro de este pulmón. Entonces, pues bueno, ya sabemos, tenemos un motor, tenemos el pulmón y tenemos el encendido y el apagado, que son de las cosas más básicas. Ya conocemos que por medio de un motor emite el aire y se acumula dentro del pulmón. Después tenemos dos manómetros, dos relojitos que tenemos aquí. Este que es un poquito más grande, este es el manómetro que acumula el pulmón. Por lo regular, los compresores pequeños como estos llegan a 120 libras promedio, que es un máximo o algo que se utiliza mucho en muchas herramientas, pulidoras, clavadoras, que lo máximo que utilizamos son como 100 libras, entonces este tiene un poquito más. Que es como una válvula, por así decirlo, que te va a tener la presión de salida. Tú lo vas moviendo, lo puedes mover hasta 60, 80, dependiendo lo que vas a necesitar en tu máquina. Por decir, si vas a necesitar una grapadora, mi grapadora, las que yo tengo, necesito una presión de 80 libras, la clavadora de 90, unas pistolas que son utilizan 25, entonces yo con este grifo lo voy a ir calibrando la presión de salida. De este lado tengo un conector rápido que de esta forma yo coloco el conector rápido y ya no sale. Hasta que yo esta plaquita la muevo hacia atrás, se libera. ¿Ok? Esta válvula, pues bueno, es súper sencilla, nada más para que deje salir aire y demás. No regula, esta nada más abre y cierra. El que regula es el grifo y aquí te va a dar la presión de salida y esto es lo que se va a acumular en tu compresor. Bien, entonces pues bueno, eso es algo importante de lo que tenemos que saber y a continuación les voy a presentar algo que también es muy importante y más que nada es cuestión de seguridad. Es una válvula de escape. Esta válvula es bien importante saber que está funcionando primero que nada, porque si esta válvula no está funcionando, imagínate que tu motor está funcionando y va a estar acumulando aire y llega un punto en el que tu motor sigue esforzándose por acumular el aire y esto no se acciona de repente y se prende, lo que va a hacer es de que puede agrietar el pulmón y puede tronar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta válvula y checar si realmente está funcionando. Ok, hay que liberarla y ver si sí está desprendiendo aire. Otro punto muy importante y es algo muy similar al motor de los coches es el aceite. En la parte superior aquí tiene un pequeño taponcito. Ahí es donde tú vas a introducir el aceite, es aceite para motor, ¿ok? Y tiene aquí un puntito
en el cual ese es el que te marca el nivel. Tiene que sobrepasar el puntito o que quede ligeramente abajo del puntito, pero nunca que lo sumerja por completo, ¿no? Porque si no, el aceite va a tender a salir por la parte superior, por donde está este tapón. Entonces hay que considerarlo. Otra cosa, este es el filtro por donde entra el aire. Todo el aire que tenemos en el ambiente lo está absorbiendo por este filtro y eso es lo que se va a acumular. Ojo con esto, y va de la mano, este filtro va de la mano con el que utilizamos para purgar el compresor. Te platico, si tú estás en lugares húmedos o simplemente ahorita está lloviendo y yo tengo prendido mi compresor, lo que va a absorber es puro aire húmedo. Por lo tanto, ese aire húmedo se va a venir a acumular aquí a mi pulmón. Va a salir el aire, pero la pequeña humedad o el agua se va a quedar acumulada en la parte de abajo. Entonces, es importante que aquí, bueno, el aire húmedo va a ser inevitable que lo absorba este filtro, ¿verdad? Pero en la parte de abajo tenemos el tornillo para poder purgar el pulmón. Ese es bien importante que, dependiendo del uso que le des, pero cada 2 meses, cada 3 meses, cuando mucho, ir aflojando este tornillo para poder liberar toda la humedad que tengamos aquí. Vas a decir, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de andarlo purgando? Bueno, lo que va a pasar es que como por dentro está totalmente oxidado, ok, se va a ir desbastando las capas de metal hasta que se hace una grieta. Entonces cualquier presión que tú tengas aquí, el pulmón va a tender a reventar. Entonces considéralo, ¿no? Aquí me voy a regresar. Tienes que checar bien que tu válvula de escape esté funcionando, que el filtro de donde absorbe el aire, ok, esté bien limpio para que no esté absorbiendo tanto polvo de la misma pintura, y purgar cada máximo 3 meses nuestro pulmón. Es algo que tienes que considerar dentro del compresor. Pues bueno, ya vimos todas las partes que tenemos que conocer del compresor, pero por último voy a agregar algo bien importante. Parece una máquina inofensiva, pero francamente se acumula demasiado aire que nos pudiera llegar a afectar si pudiera tener alguna grieta, si nuestro compresor está cargando de más y no se libera la válvula. Te recomiendo, si ya le ves que trae ciertos detalles tu compresor, llévalo con los expertos. La verdad a mí me gusta moverle a todas las máquinas, pero esta es una de las máquinas a las cuales tengo respeto porque puede explotar tal cual, así como te lo digo, pues es demasiado aire acumulado, ¿no? Entonces considéralo. Si tienes algún pequeño detalle en tu compresor, llévalo con los expertos, ¿verdad? Espero y les haya gustado este video. Pues bueno, fue lo básico de que tenemos que conocer todos de un compresor antes de utilizarlo. Bien. Ahora sí se pudo apreciar, se pudo ver, me imagino. Voy a dejar de compartir, vamos a entrar a la diapositiva. Vamos a compartir la diapositiva también. Volvamos a la pregunta que habíamos hecho. El señor Romeo Rey, coméntenos, por favor, ¿qué dijo acerca del purgado? ¿Qué mencionó acerca del purgado, el amigo mexicano? Romeo Rey, ¿puede activar su micro? Sí, sí, le escucho, le escucho. Sí, es necesario purgarlo cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser 1 mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? Por el, por el tema que por el interior se oxida, sale partícula, ¿no? Ya. Pero en la realidad, ¿lo purgas al mes? ¿O lo purgas de repente cada 15 días, dependiendo del uso también? ¿Cada cuándo lo Y eso purgas? va a depender del uso que uno le hace, ¿no? Le da. Ya. Eso es cierto, porque a veces cuando están trabajando continuamente las compresoras, creo que a los 2 días se está purgando, porque absorbe bastante agua del ambiente. Y más aún si hay humedad, si hay neblina, si hay lluvia, ¿no? Va a absorber más humedad. ¿O me equivoco? De repente estoy equivocado, de repente recuerdo mal. Sí, sí, correcto, correcto. Yo, bueno, también hace mucho tiempo me tocó trabajar en un proyecto, en el trabajo de pintura. He pintado también con compresora, igual que ustedes. De repente no me he subido a una torre, ¿no? Pero manejábamos la compresora y hacíamos ese
esa acción de prevención, ¿no? De purgar el compresor, ¿no? Cada 2 días estábamos purgando, porque todos los días se sopleteaba, todos los días se pintaba. Bien, y vamos a continuar con esto. Gracias, señor Rey, si no me equivoco. Bien, acá tenemos una diapositiva donde nos habla acerca de las faltas graves. Miren esto de aquí que habla de manera general de ambos casos, en el caso de las compresoras o los calderos a vapor. Nos dice, deshabilitar o alterar, prácticamente aquí creo que está el 50% de las respuestas a las preguntas del examen. Deshabilitar o alterar sistemas de seguridad de equipos presurizados es considerado una falta grave. También es considerado una falta grave operar una caldera o vaso bajo presión de categoría 1 y 2 por profesional no autorizado ni habilitado. También es considerado una falta grave operar con procedimientos diferentes a los establecidos, ¿sí? También es considerado una falta grave operar equipos presurizados sin los elementos o dispositivos de seguridad. ¿De qué elementos o dispositivos de seguridad estaríamos hablando aquí, y sobre todo cuando hablamos con aire comprimido? ¿De qué elemento estaríamos hablando? A ver, voluntarios, por favor. Ahí vamos con el señor Sergio Durán Puente. Sergio Durán Puente, por Quiero, favor. buenas tardes. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, cuando nos dice eh, operar, ¿no? Esto con los elementos o dispositivos de seguridad. ¿De qué elementos o dispositivos de seguridad hablamos cuando estamos hablando de sistemas neumáticos o energía neumática? Los sistemas de seguridad nos refiere a sistemas que nos puede anticipar ante un accidente, ¿no? Por ejemplo, en sistemas presurizados hay el sistema de antilatigazos, hay la liberación de energía, Ujú. residuales, ¿no? Siempre lo que Sí. queda en esos sistemas. ¿El antilatigazo tiene algún nombre en específico? Yo lo conozco por antilatigazos en general. Ok. Ok. Si bien no recuerdo, si bien más recuerdo, creo que la mayoría se acordará que es el whip check, que es este dispositivo, o como le dicen cadena antilatigazo, ¿no? Para mangueras que son alimentadas con energía neumática, ¿no? Cuando son de mayor potencia, creo que hay un nombre parecido al whip check, que es más efectivo incluso, ¿no? Bueno, debido a la fuerza que se manipula también, tiene otro estándar de seguridad, ¿no? Tiene más resistencia para evitar estos latigazos. Y también estaba el tema del bloqueo, ¿no? El bloqueo de las energías, en este caso el flujo de energía, ¿no? Bien, también es considerado una falta grave operar equipos, perdón, realizar alteraciones, ¿sí? Estructurales en el sistema presurizado o en su línea principal sin la debida evaluación y certificación. Se recomienda solo operar si se tiene el programa de mantenimiento al día. Se recomienda operar los equipos dentro de las presiones máximas de trabajo. También es obligatorio utilizar jaulas u otros dispositivos de seguridad para el inflado de neumáticos, ¿sí? Porque recordemos, si no me equivoco, no son de repente Sagitarios, no sé si es Saturno o Tumi, la empresa que hace el inflado o el mantenimiento de los neumáticos de los vehículos, ¿no? Entonces va precisamente esta recomendación para ellos, ¿no? No sé si el mismo Sagitarios tiene personal encargado de esto. También nos dice, se recomienda garantizar dispositivos de seguridad antilatigazos en las mangueras, ¿no? Como habíamos mencionado. Y también no utilizar el aire comprimido para limpieza de ropas o del cuerpo, ¿no? Y también garantizar el perfecto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Regresando al penúltimo punto, y esto de aquí es bien peligroso, ¿sí? Recordemos que manipular el aire para querer sopletearnos la ropa puesta es una actividad muy peligrosa la que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a ampliar más adelante en los riesgos o peligros a los que nos exponemos. Vamos a ampliarlo aquí, ¿no? Por ejemplo, dentro de los riesgos que nos exponemos al usar el compresor,
Entonces ponemos a las explosiones, como había explicado el amigo el mexicano en su video, donde indicaba que si no funciona la válvula de alivio y sigue almacenando aire, y puede llegar a un punto en el que puede explotar el tanque del compresor, ¿no? Los incendios en este caso, dentro del compresor, al tener un motor, al tener esto, filtro y tener, manejar aceites, se puede provocar un ligero incendio dentro de este dispositivo, ¿no? El golpe contra objetos, sabemos que para eso, ¿no? Se requiere el whip check o los equipos antilatigazos, ¿no? Los atrapamientos también están presentes debido a que cuentan con poleas, pajas, ¿no? Que pueden ser puntos de atrapamiento, ¿no? Y por último, el contacto eléctrico. Sabemos que todo equipo compresor normalmente o por lo general son de energía eléctrica, ¿no? Quería mencionar con el tema del sopleteo del aire comprimido en la ropa. ¿Es peligroso esto? Sí, es muy peligroso. Vamos con el más grave. Ustedes ven en la imagen a la derecha, ¿no? Un señor y un muchacho, aparentemente parece un muchacho, que sería un jovencito que recién habría empezado a trabajar, había ingresado a trabajar en esta planta, ¿no? Era la hora de salida y se tenían que retirar a casa ya, ¿no? Su jornada había terminado y empiezan a sopletearse, ¿no? Tal cual pasa con, seguro en muchas plantas industriales, unidades mineras, etcétera, ¿no? Entonces deciden sopletearse el material que tienen acumulado en la ropa para poder llegar lo más limpio posible. Entonces utilizan la caña, ¿no? Con la manguera de aire comprimido, se empiezan a sopletear y en un punto el supervisor le dice al muchacho, ¿no? Dice, date la vuelta, yo te sopleteo la espalda para que esté más limpio, tu espalda está sucia. Bueno, él confiando en la buena fe del supervisor, o sea, le da la espalda, ¿no? Y el supervisor en sus 5 segundos, ¿no? Que quiso hacerle una broma, ¿sí? Quiso hacerle una broma. Le pone el extremo, la punta de la caña del aire comprimido, ¿no? Se lo pone en el recto. En el instante el muchacho se desmaya, ¿no? Producto de esto, del ingreso del aire comprimido a través de ese conducto. Se desmaya y, bueno, lucha por su vida durante los siguientes 6 días y termina falleciendo. Desafortunadamente para el supervisor, ¿no? O afortunadamente para nosotros, esto queda como lección, señores, porque todo se registra en un video, ¿no? Desafortunadamente para él, se registra en un video y se ve que pues lo hizo, no con la intención de matarlo quizás, pero tuvo la intención de poner la manguera ahí con el aire comprimido, lo cual lo convierte en su asesino, ¿no? Eh, el supervisor termina pagando con cárcel, ¿no? El crimen que comete, aunque sea involuntario, pues es un crimen, ¿no? Y el muchacho pierde la vida. Un accidente que recuerde con esto, yo recuerdo que en una SEM, antes cuando se llamaba Cementos Lima, también había ocurrido un accidente con el aire comprimido, ¿no? Una de las personas que habría estado sopleteándose le habría ingresado en una burbuja de aire por una herida que tenía en la mano, ¿sí? Y en la noche, a la hora de dormir, ¿no? Él presenta eventos cardíacos, ¿no? Y pierde la vida también, ¿no? Pierde la vida, ¿no? Donde el análisis, el diagnóstico determina que había sufrido un paro cardíaco debido a que apareció una burbuja, ¿no? En su corazón. Nadie se explicaba de dónde. Entonces, haciendo el análisis, la investigación, llegaron a la conclusión que sí lo habían visto sopletearse, ¿no? Y también los médicos encontraron que tenía una herida en la mano y dedujeron que por ese punto se había ingresado el aire comprimido. Pero resulta que ahora no solamente necesitamos una herida para poder que esto ingresar el aire a nuestro organismo de esa forma, sino también por los poros nos puede ingresar el aire comprimido, ¿sí? Entonces, existe esa posibilidad y es por eso que se prohíbe estar en contacto directo con el aire comprimido, ¿sí? Hay que tener esto precaución, hay que protegerse para evitar sufrir este tipo de incidentes o accidentes, ¿no? Bien, vamos a cerrar la última parte ya de la capacitación. Vamos a hacer una lectura, vamos a llamar a las personas, vamos a llamar al señor eh,
Álvaro Ronaldo Pérez. Álvaro, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas Álvaro, tardes, ingeniero. Ya. ¿qué Se tal, Álvaro? debe comprobar si la presión de la línea o el compresor es compatible con los elementos o herramientas que se va a utilizar. Y se puede recurrir para ello, por ejemplo, a la placa de características de la herramienta y al manómetro de la red de alimentación. No se debe poner nunca en funcionamiento una herramienta o equipo que no disponga de la placa de características o si la misma está borrada. Si se dispone de un regulador de presión, se debe comprobar que está en el valor óptimo. Desde el punto de vista de la seguridad y eficacia del equipo, se debe comprobar el buen estado de la herramienta, de la manguera, de la conexión y sus conexiones, además de además de verificar de la longitud de la manguera es suficiente y adecuada. Se debe comprobar el buen funcionamiento de las válvulas, teniendo en cuenta que la alimentación del aire comprimido debe poder ser controlada rápidamente en caso de emergencia. Si se emplean mangueras que deben descargar en el suelo, deberá eliminar la posibilidad de que sean pisadas por cualquier equipo móvil, herramientas, puertas, etc. Así como comprobar que no generan riesgos de caída para terceras personas. Muy bien, gracias. Gracias, Álvaro. Vamos con el señor Julio César González. Julio César González, ¿puede activar su micro? Y que no se llega a visualizar bien la... ¿Me confirmas si ya se puede visualizar? Precaución durante el uso de herramientas neumáticas. Si la manguera de la herramienta no permite aproximarse al objeto sobre el que haya que actuar, no se debe tirar de la manguera, se debe aproximar el objeto. Si no es posible, debe acoplarse otra manguera y se ve borroso la imagen. Bien, la dificultad viene, creo, desde tu dispositivo. Vamos a pasar a ver a Diones Rojas, por favor, Diones Rojas. Gracias, Álvaro. Dije presente. Diones, por favor, ¿puedes leer la diapositiva completa? Ya. Precauciones durante el uso de herramientas neumáticas. Si la manguera de la herramienta no permite aproximarse al objeto sobre el que hay que actuar, no se debe tirar la manguera. Se debe aproximar. Debe acoplarse otra manguera, probarse el conjunto antes de su utilización. Se ve borroso, Inge. Parece que tienen dificultad también. Vamos a ver con Eder Salcedo, por favor. Eder. Gracias, Dioner. Eder Salcedo Huidobro. Ahí está. Ahí está mejor, ahí se ve más o menos. Ya, a ver, confírmanos, por favor. Ayúdanos con la lectura, Eder. A ver, a ver. ¿Tienes compañeros que están a tu lado con el dispositivo conectado? Sería importante que ellos lo silencien para que no se acople el sonido, así como se está escuchando.
Ya, precauciones durante el uso de herramientas neumáticas. Si la Excelente. manguera de la herramienta no permite aproximarse al objeto sobre el que hay que actuar, no se debe tirar de la manguera, se debe aproximar el objeto. Si no es posible, debe acoplarse otra manguera y probarse el conjunto antes de su utilización. Hay que asegurarse del acoplamiento de las herramientas a la manguera del aire comprimido, ya, ya que si no está bien sujeta, puede salir disparada como un proyectil. Se ve borroso de nuevo, Inge. Es para que leen todos, creo. Es para que leen todos, creo. Bien. A ver, Ya está cieguito, ya, pe. Y ahora sí, el problema es su antes de conectividad. trabajar. Inge, ¿sigo? Sí, continúa, por favor. Antes de trabajar sobre piezas, es necesario asegurarse de que están suficientemente sujetas. Se debe comprobar que la posición adoptada para el trabajo es correcta. La reacción de la herramienta puede producir desequilibrio y como consecuencias, balanceo o rebote de la misma. Ahora sí no veo, Inge. No, Yo mira, voy a amigo. apoyar con esta parte. ¿Ok? Bien. Lo siguiente dice, no debe apoyarse todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que puede deslizarse y caer uno sobre la superficie que se está trabajando. La herramienta se debe ajustar a la altura del trabajo de cada trabajador, de modo que se maneje por debajo de los niveles de los codos, enfrente del cuerpo y con un apoyo adecuado en los pies. Cuando se empleen herramientas en operaciones repetitivas o repetidas y en el mismo puesto de trabajo, es conveniente utilizarlas suspendidas cerca del puesto de operación y es recomendable también utilizar un mecanismo de sujeción anclado a la estructura por encima del trabajador que disponga de un mecanismo de resorte, ¿no? Lo devuelva a su posición original tras el uso. Eso es tal cual como se ven en algunos procesos de ensamble, de manufactura, ¿no? Como lo ven a veces en los videos de TikTok, YouTube, ¿no? O de Facebook. El trabajador debe poder alcanzar la herramienta con comodidad y la misma no debe interferir con los brazos y movimientos del trabajador en el resto de las tareas. Las herramientas suspendidas deberán Temblor ser... fuerte. ¿Perdón? ¿Temblor? Temblor fuerte. Sí, se está sintiendo. A ver, vamos a hacer una pausa. Ya pasó ya. Bien. Creo que ya pasó, ¿no, señores? Apenas se sintió acá. ¿Están ahí? Están yo corriendo. Ya pasó, ya pasó. Continuemos. Sí, ya estamos por terminar también, señores. Voy a repetir, ¿no? El trabajador debe poder alcanzar la herramienta con comodidad y la misma no debe interferir con los brazos y movimientos del trabajador en el resto de tareas. Las herramientas suspendidas deberán ser del tamaño y peso apropiados. No se deben de gastar bromas dirigiendo la manguera de aire a otros. Puede tener consecuencias graves. ¿Ok? No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de las ropas. Esta práctica puede producir lesiones graves en los ojos, oídos y boca. Antes de efectuar un cambio de accesorio se debe cortar la alimentación de aire comprimido. Nunca se debe doblar la manguera para poder cortar el aire cuando se cambie algún accesorio de la herramienta o se cambie la herramienta.
Aun cuando no trabaje la máquina neumática, no deja de tener peligro si está conectada a la manguera de aire. Es lo mismo que una pistola cargada. Cualquier movimiento accidental del gatillo puede ser causa de lesiones. Por ello, usa siempre el dispositivo de seguridad para el soplado de piezas con aire comprimido y se debe de acoplar a la boquilla un disco a modo de pantalla protectora contra las proyecciones y un manorreductor u otro dispositivo que permita regular la presión sin exceder una atmósfera. No se debe expulsar la herramienta con la presión del equipo neumático portátil, en lugar de quitarla con la mano.